están? Los saludamos a todos, a quienes se conectan a través de la señal online de Radio Mapa. En este nuevo reporte semanal me acompaña nuevamente Juan Rodríguez. ¿Cómo estáis, Juan? Hola Roberto, muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué tal? Vamos a revisar algunas noticias nacionales e internacionales, como siempre. Y esta vez vamos a comenzar con la reunión que se celebró el pasado 6 de julio, ¿no? De la nueva versión de los BRICS en Brasil, donde asistió también el mandatario chileno Gabriel Boric. Así es, Roberto. Bueno, aclarar que este tema lo teníamos pendiente porque tuvimos un problema técnico en el programa pasado que no pudimos, digamos, subir la parte del programa en la que habíamos hablado de esto, pero como nos parece un tema muy relevante y no lo queremos dejar pasar, vamos a volver a conversar sobre el tema. Ajá. Primero que todo, podríamos contextualizar que Gabriel Boric va como invitado a la reunión de los BRICS y no como miembro, es decir, no hay ninguna implicancia, digamos, desde el punto de vista de relaciones internacionales de que él participe del evento, ya que va en una lógica más bien de observador que de participante. Uh-huh. Y lo otro, que es de cierta forma una respuesta a la controversia que se ha generado a nivel interno en Chile en torno a que como que el presidente Gabriel Boric estuviera de cierta forma transgrediendo los intereses nacionales por estar participando en esta actividad. Y en eso hay que dejar bastante claro que no es la primera vez que Chile asiste como invitado a una cumbre de los BRICS, que Claro. los BRICS, si bien en los últimos 5 años han tenido un revuelo más importante, es una asociación de países que lleva desde la primera década de los años 2000 organizándose y funcionando, y que la expresidenta Michelle Bachelet ya había participado en una reunión de los BRICS como invitada el año 2014. Claro. Por lo tanto, lo primero es entender que la relación que tenga Chile con esta instancia no es un compromiso vinculante en el cual que el presidente vaya a los BRICS ahora significa que automáticamente ya somos parte de los BRICS, sino que más bien podríamos decirlo así en términos coloquiales, es una especie de coqueteo diplomático, y en buena hora que el presidente ya se haya puesto los pantalones y haya dicho, bueno, vamos a conversar y a interactuar con este mundo multipolar y alejémonos de la agenda imperialista que impone Estados Unidos, y que sabemos que al presidente Gabriel Boric lo han tenido bastante presionado en esa dinámica. Sabemos, por ejemplo, o eso es algo que yo me atrevo a inferir, que los nombramientos de los ministros de Relaciones Exteriores, o cancilleres, mejor dicho, que ha tenido Gabriel Boric, están fuertemente influenciados por las relaciones, digamos, que existan con la CIA y con los intereses norteamericanos. Asimismo, también la presencia de los generales del Comando Sur ha sido bastante escandalosa, diría yo, por algunas declaraciones que se han hecho, como por ejemplo de que Estados Unidos estaba muy preocupado de que China estuviera interactuando con el litio chileno, argentino y boliviano, al mismo tiempo que tienen pretensiones de pasar a llevar los intereses en la Antártida que tiene Chile, y quizás lo más ordinario que podríamos haber escuchado fue cuando la generala del Comando Sur norteamericano dijo que Chile tenía un grave riesgo y Latinoamérica tenía un grave riesgo porque existieran medios de prensa como Telesur, Sputnik o RT, y que no estuvieran prohibidos en este continente. O sea, ya para contextualizar, digamos, a grandes rasgos. Roberto, si quieres complementar un poquito. No, claro que la visita de Gabriel Boric o la asistencia, digamos, a esta reunión de los BRICS que encendió varias críticas también desde la oposición, donde se hacía un poquito alusión de que la decisión de haber asistido era una decisión irresponsable y que ponía en tensión nuestra relación con Estados Unidos, y que claramente el hecho de que Trump haya anunciado aranceles al cobre
hace que pongan más énfasis en las críticas a su asistencia, perdón. Bueno, en ese sentido, esta política arancelaria de Trump se ha aplicado a todo el mundo, la verdad. Solo que ahora ha hecho más hincapié en que los países que se alineen de cualquier forma con los BRICS van a verse afectados por alzas y tarifas. En este sentido, a Brasil también le impuso o anunció que iba a imponer tarifas del 50% en las importaciones, que son tarifas que van a comenzar a regir o a correr desde el mes de agosto, ante lo que Lula da Silva ha anunciado que va a llevar a cabo una política de reciprocidad, es decir, que también van a imponer tarifas del 50% a las importaciones estadounidenses. En esa misma línea es importante recalcar o hacer una precisión de que Estados Unidos es un comprador, entre comillas, minoritario del producto del cobre, digamos. Ellos consumen aproximadamente el 11% de lo que se exporta y lo que la semana pasada, como bien tú decíamos en el programa que no pudimos sacar al aire, lo que analizábamos un poco es que había también esta posibilidad de que finalmente ese remanente o ese 11% lo comprara China. Y también había otra opción que yo al menos esperaría, y es también aplicar un principio de reciprocidad. Claro, ahí, digamos, igual, primero que todo hay que entender que Chile no es lo mismo que Brasil. Si es que vamos a hablar en este tema de los aranceles, en el sentido de que Brasil tiene una capacidad industrial o una potencialidad industrial mucho mayor que la chilena. Uh-huh. Por ejemplo, Trump amenaza con el 50% de arancel del acero brasilero Uh-huh. al entrar a Estados Unidos, y entonces Lula dice, bueno, entonces los productos norteamericanos también van a tener el 50% de arancel. Por ejemplo, los automóviles fabricados en Estados Unidos o de marcas norteamericanas, Uh-huh. en ese caso, entrarían a tener ese arancel y a entrar más caro a Brasil, pero Brasil tiene industria automovilística. Uh-huh. Muchos autos, de hecho, marca Chevrolet son fabricados en Brasil, y otras muchas marcas también, Volkswagen, Fiat, sino que, bueno, en fin, pero varias marcas, digamos, tienen una larga data de fabricación y armado en Brasil. Entonces Brasil como que tal vez podría competir. Si es que Chile le dijera lo mismo a Donald Trump, bueno, entonces reciprocidad 50%, estas mismas marcas que Ford, por ejemplo, la marca Ford sería 50% más caro, y eso quizás, claro, como que Chile no podría, digamos, competir de la misma forma que Brasil, teniendo una economía tan distinta, y en el caso chileno una economía tan enfocada al desarrollo de exportación de commodities y no de manufactura ni nada, digamos, que genere mayor valor agregado. Sin embargo, hay que hacer el hincapié en que una vez que Donald Trump anuncia esta medida del aumento del 50% de arancel al cobre chileno, lo que significa que para comprar cobre en Estados Unidos va a haber que pagar un 50% de imposición, cosa que curiosamente es como lo más contrario al pensamiento neoliberal que supuestamente los gringos promueven. Claro. ¿Qué ocurrió posterior a eso? Aumentó inmediatamente el precio del cobre a niveles, digamos, históricos. Entonces, al menos hasta que entre en rigor esta medida, que supuestamente empezaría el 2 de agosto, el precio del cobre está más caro, entonces Chile está recaudando más plata por precio de cobre, claro, lo que es un beneficio para Chile. Sí. ¿Para qué no un perjuicio? No es para los chilenos, al menos no en esta primera etapa del anuncio, sino para los chinos, porque los chinos, al comprar el 80% del cobre chileno, y aumenta el precio del cobre, entonces los chinos tienen que gastar más plata en cobre para poder pagarlo, o sea, sí, para poder pagar este cobre que aumentó, y en ese sentido podría ser como una especie de leve golpe a la industria china, pero la verdad, y yo creo que también de cierta forma por eso la economía está reaccionando de este modo, es muy probable que Donald Trump recule y no aplique
el arancel, porque ese mismo mes va a estar aplicando arancel a los europeos, a los brasileños, a cuántos países le ocurra prácticamente, y en ese sentido el mundo financiero tiene sospechas que en realidad Donald Trump no vaya a hacer nada, o vaya a hacer, digamos, en vez de 50%, o sea, el 5%, y que no haya un gran cambio, y que en el fondo él lo que está haciendo es blufear y tratar de generar una dinámica en la economía para que ciertos intereses de ciertas empresas, de ciertos amigos suyos o ciertas clases de personas, no sé, se beneficien en el fondo porque se están desarrollando operaciones macroeconómicas a partir de la decisión individual del presidente, que puede simplemente llamar por teléfono y decir, oye, ¿qué te conviene? ¿Que subamos el precio del cobre o que lo bajemos? Ya, claro, lo subimos. Entonces, está, así como ellos dicen que no les gusta que el Estado interfiera en la economía, en este caso ni siquiera es el Estado el que está interfiriendo en la economía, sino el mandatario. Entonces ya es como una cosa, digamos, en términos como de liberalismo, yo creo que es una cosa media monárquica, así como de los reyes absolutistas. Por lo tanto, primero que todo es que hay que mirar tranquilamente la situación, porque es muy... al final, quien pierde en toda esta situación, lo más probable es que sean los trabajadores norteamericanos. Claro. Entonces, lamentablemente el presidente que ellos eligieron les quiere hacer daño o los usa como moneda de cambio, y en ese sentido no hay mucho más que discutir al respecto sobre los intereses o no intereses que tenga Donald Trump. Lo que sí podremos, digamos, ver con mayor profundidad es como cuál es la proyección que tiene Chile en torno a esta dinámica. O sea, ya vemos que Estados Unidos está amenazando y todo, entonces ya, China es nuestro mayor comprador de cobre y vamos con China. China es un gran socio comercial chileno. China, por ejemplo, en este momento está financiando grandes proyectos de inversión en construcción, que es un área que tradicionalmente ha sido relacionada con la derecha, sobre todo después de la desarticulación del Estado producto de los movimientos neoliberales, después de que Mob se haya vuelto más un administrador financiero que un ejecutor de obras públicas realmente, etcétera, etcétera. En general siempre está relacionado con los grandes empresarios, y en este momento esos grandes empresarios se están reuniendo por medio de la Cámara Chilena de la Construcción, no digo este momento en particular, sino hace 1 o 2 años, con empresas chinas que son en el fondo las que estarían introduciendo la mayor cantidad de capitales en esta área, y en ese sentido, digamos como que estas propuestas de aranceles que hace Donald Trump en el fondo lo que hacen es desviarnos la brújula hacia Oriente. Y en ese sentido, retomando la lógica del BRICS que estábamos conversando, hay una muy buena noticia que surgió después de esto, que bueno, es una pequeña buena noticia, pero que también va hablando de que existen alternativas, porque como sabemos desde marzo que Donald Trump está amenazando con aumentarle los aranceles a Chile, y posteriormente a eso el presidente Gabriel Boric se fue a reunir con el presidente de la India para establecer cercanías comerciales, y en el fondo para que la India sea un país que consuma productos chilenos, y así nosotros ampliar nuestros mercados hacia allá, similar a lo que pasa con los productos chilenos y en China. Entonces ya la semana pasada, posterior a esta amenaza arancelaria y a la reunión del BRICS, tribunales de la India reconocieron la denominación de origen del pisco chileno, sin quitarle la denominación de origen al pisco peruano, digamos, sino que en el fondo la India desde esa resolución podría ya estar considerando tanto el pisco chileno como el pisco peruano como piscos legítimos. Entonces, en cierta forma, se abre y se establece un mercado para el pisco chileno en la India, y con todo lo que eso conlleve y en ese sentido vemos que se nos cierra la puerta quizá de cierta forma, digamos, del mercado norteamericano, pero se nos abren otros mercados que son tanto más fuertes que el norteamericano, sobre todo considerando que primero está China en la mayor cantidad de población del mundo, y por lo tanto, y las situaciones actuales, digamos, la mayor fuerte de consumidores, de individuos consumidores del mundo, y después viene la India. Entonces, esto, digamos, no es como que esté todo perdido porque estamos desafiando a Estados Unidos, sino al contrario. Obviamente ahí hay que consultarle a las personas que defienden a Donald Trump en
en estas decisiones, si es que ellos se sienten patriotas chilenos o patriotas norteamericanos, porque sabemos que usan el escudo del Capitán América, que es un héroe norteamericano. Sí. No sé, ese candidato Johannes Kaiser cada vez que puede cita como cosas norteamericanas como que fueran la revelación. Sabemos, por ejemplo, ese video ordinario y digamos, de baja moral que hizo con un youtuber en el cual hablaba de que las mujeres feministas, si es que alguien violaba a una mujer fea feminista, había que darle una medalla. la medalla de honor del Congreso norteamericano. Fuera de la brutalidad que dijo, claro, yo me quedo en el pequeño detalle. Medalla de honor del Congreso norteamericano. ¿A quién diablos le importa eso? O sea, ¿quién tiene en la cabeza al Congreso norteamericano? Entonces, como que en realidad son de otro país y más allá de que tienen apellidos de otro país claro, y no se han logrado insertar en la cultura chilena, porque un apellido es un apellido, pero en verdad nunca se han acercado al mundo popular chileno, siempre han estado en una burbuja y en ese sentido ahí hay que cuestionarse en realidad lo ilegítimo que es este supuesto pensamiento patriótico de la derecha. Y por último, para terminar con mi opinión en torno a la presencia del presidente Gabriel Boric en los BRICS, quiero recalcar que, bueno, es muy positivo esto, que ojalá que en el futuro Chile se meta a los BRICS sin mayor excusa, digamos, pero hay un tema que tiene que ver con la posición, o sea, la presencia de Rusia en los BRICS, porque el presidente Gabriel Boric, desde un inicio de la guerra en Ucrania, tomó partido. Inmediatamente él tomó partido, él se declaró como un conocedor de la realidad de lo que estaba ocurriendo, y supuestamente alguien informado en torno al problema étnico que existe en Ucrania, y por lo tanto condenó inmediatamente la guerra y condenó inmediatamente, digamos, el ataque que realizó Rusia en contra de Ucrania y guerra y combate que se siguen, digamos, desarrollando hasta el día de hoy. Digo esto porque en el fondo él, al tomar partido, nos cierra la puerta diplomática, al menos, de hacer un trabajo con Rusia, con su embajada, con su comercio, etcétera, etcétera, respaldando la teoría de que son los rusos los que atacaron, pero desde el año 2014, en el momento en que se produjo el golpe de estado del Euromaidán, donde derrocaron a un presidente electo legítimamente porque supuestamente era un presidente prorruso, y se desarrolló un movimiento nacionalista en Ucrania que tiene como antecedente histórico a un hombre de apellido Bandera que fue un defensor del nazismo en Ucrania. Es decir, que cuando los nazis se tomaron Ucrania, este señor Bandera como que asumió el liderazgo de Ucrania y hizo como una especie de nazismo versión ucraniana, en el cual persiguió, asesinó, por supuesto, a todos los soviéticos y comunistas que encontrara, pero también gitanos, judíos y otras, digamos, minorías o diferencias étnicas que existían en Ucrania en esa época, también fueron brutalmente asesinados. Por ejemplo, hay una pequeña quebrada, o no sé si tan pequeña, digamos, que la llenaron de cadáveres de judíos, o sea, una persona bastante mala, digamos, en la lógica del humanismo, y que este movimiento del Euromaidán lo reivindica como un prócer patrio. Y posterior a eso se fue desarrollando una lógica de rusofobia en Ucrania. Ucrania, hay que entender que gran parte de su población, y sobre todo en el lado este del país, que en este momento ya son las repúblicas independientes, digamos, de Lugansk y Donetsk, que ya están adheridas digamos, formalmente a la Federación Rusa. Estas personas, digamos, lo que empezaron a hacer fue hacer una persecución de la población rusa que migró durante el periodo de la industrialización soviética de Ucrania, porque la población de Ucrania no es como que no todo el mundo, y sobre todo en las regiones que estoy comentando, no son que hayan sido de Ucrania de siempre, sino que muchos son primera, segunda generación de rusos que se mudó a Ucrania
por el proceso de industrialización socialista que se desarrolló en esa época y que posteriormente a que cayera la Unión Soviética se fue retirando de Ucrania, pero aún queda muchísima gente porque son, digamos, zonas más o menos pobladas. Ujú. En ese sentido se empezó a desarrollar una persecución étnica hacia las personas que fueran como de origen ruso y no ucraniano, las personas que hablaran ruso y no ucraniano, que dicho sea de paso es como la diferencia que hay entre el portugués y el español, Claro. no es como que sea un idioma tan distinto, cambian algunas letras, algunas palabras, Mm. obviamente algunas pronunciaciones, pero que en general si uno sabe ruso también va a entender ucraniano, y Ujú. el que sabe ucraniano entiende todo de ruso, o sea, Ujú. por ejemplo, Vladimir Zelensky dice que él no sabe hablar ruso, es ridículo, ¿sí? Cualquier ucraniano sabe hablar ruso, pero bueno, eso es un tema aparte. Y también se produjeron, por ejemplo, matanzas de estos grupos neonazis. En particular se recuerda la matanza de la Casa de Sindicatos de Odessa, en el Sí. cual asesinaron a más de 40 militantes comunistas y sindicalistas que estaban protestando para defender el gobierno legítimo que estos nazis querían declarar, o sea, derrocar, y lo que ocurrió fue que los quemaron vivos adentro de la Casa de Ujú. Sindicatos. O sea, Ujú. posterior a eso, el ejército ucraniano comenzó una ofensiva en la zona de Lugansk y Donetsk, a bombardear a población civil por considerarla prorrusa, y durante 8 años se estuvieron hubiendo bajas, digamos, civiles durante mucho tiempo en Ucrania, lo que terminó desarrollando una suerte de guerra civil entre el ejército ucraniano y una especie de milicias que se empezaron a desarrollar en Lugansk y Donetsk. Y Ujú. finalmente lo que hace Putin en su momento es decir, bueno, esta situación ya no da para más, nosotros a su vez tampoco vamos a permitir que la OTAN nos instale bases de misiles al lado de nuestra frontera. Entonces, como Ucrania nunca se sentó a negociar y la ONU nunca detuvo estas matanzas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es liberar a estos pueblos. eh, y lo que se, digamos, se tradujo en que en febrero del año 2022, si no me equivoco, el Partido Comunista Ruso, en la Duma Federal Rusa, propuso el incorporar a Lugansk y Donetsk como repúblicas, digamos, de la Federación Rusa, Ujú. y en ese sentido que el ejército ruso el ejército rojo ruso tenía la obligación de salvaguardar las vidas y los territorios que estas dos regiones comprendían, y al mismo tiempo también, eh, digamos, anexarlos políticamente, ya que la ciudadanía de estos sectores en varios referéndums ha manifestado que se siente más rusa que ucraniana. Entonces, Sí. estamos hablando de un tema geopolítico que igual es bastante importante hablar y que, sobre todo viniendo de una persona progresista, también debería entender con mayor altura de mira. O sea, por ejemplo, los territorios de la Araucanía, ¿son mapuches o son alemanes? No Mm. sé, o sea, ¿quién es el dueño de los territorios? ¿Una persona en la capital o la gente que lo habita? Como porque es muy poco soberano considerar que Ucrania tiene el derecho a expulsar a la población civil como lo estaba haciendo y arrastrarlo a la muerte. Y bueno, y en segunda instancia también lo que hizo Rusia al entrar en esta guerra fue tomar mucha de esta población y darle hogares provisorios, digamos, en el territorio ruso como para alejarlos de la guerra, Ujú. que también es, digamos, es un tema sensible. Habiendo hecho toda esta pequeña reseña de un conflicto muy complejo, aclaro que Gabriel Boric mantiene esta lejanía con Rusia por esta posición que digamos que es bastante inducida desde el Pentágono, Ujú. pero se acerca a Brasil, se acerca a India, se acerca a Sudáfrica, y en el fondo y a Colombia, no, pero Colombia no está, pero a lo que estoy tratando de llegar es que Chile está teniendo buenas, a China, perdón, China, Sí. eso es, la C, me faltaba la C de China. Chile se va acercando a estos países y como que se mantiene lejos de Rusia, pero como que también es una lejanía ya cada vez más tímida, Mm. porque también se van dando cuenta que atacar tanto a Rusia en verdad no es muy conveniente. Entonces, en el fondo estamos desarrollando buenas relaciones con todos estos países, menos con Rusia, y eso, digamos, podría ser que en un futuro, que en unos 5 a 10 años, tal vez Chile sí, digamos, quiera participar como miembro asociado al BRICS, que sería quizás la posibilidad que pueda tener, no, Ujú. no miembro oficial, sino asociado, que digamos es como un escalafón menor. Sí. Entonces, digamos, hay que ver con buenos ojos esta situación, hay que analizarla, pero sobre todo yo creo, y es lo más importante, yo creo que hay que respaldarla. O sea,
quien esté en contra de que Gabriel Boric participe con el BRICS, quizás no entiende bien cuáles son los intereses de Chile a largo plazo. Claro. Sí, yo en eso también estoy de acuerdo. Los primeros en poner el grito en el cielo obviamente fue la oposición y fue el mundo empresarial, que se vio asustado por los anuncios que hizo Trump respecto a los aranceles. Ahora, sí, yo también concuerdo en que aquí hay un problema de también entender o tener un poco trastocado los valores los valores, pero cómo se entiende la soberanía. Así que nada, yo también concuerdo que en realidad Chile debería mirar con mayor interés los BRICS, sobre todo con estas políticas que tiene Donald Trump y Estados Unidos en general de ver la política internacional como de una forma un poco mañosa. Hay un grupo de países que está tratando de liderar un mundo multipolar de forma seria, de forma responsable. Y yo creo que hay que mirarlo con mayor detenimiento y más interés. Eso, yo creo que ahí ya pasemos a una pausa comercial. Sí, así que vamos y volvemos.